Muy buenos días y bienvenidos a la sexta edición del programa Inversiones Responsables. De hecho, ya extrañábamos estar juntos. Y el tema que elegimos, y como lo dice Lisi, es Perú ASG alineando al sector financiero con la agenda ASG. Tenemos una agenda nutrida y expositores que estoy seguro que con sus exposiciones todos ustedes verán la utilidad y el interés de todo lo que se va a presentar el día de hoy. Y muchas gracias a todos los expositores, a los panelistas, a los moderadores, y también gracias Lisi, Ana Lucía, Arturo, por la organización de este evento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual. Y también quiero agradecer a nuestro coorganizador, la CADI, así como el apoyo que estamos recibiendo de PwC, así como del IFC. Ahora, cuando hablamos de ASG, tenemos que ser bien objetivos y también creo que es importante poner un lente crítico en torno a ASG. Recientemente leí un artículo que, de hecho, es parte del informe trimestral de McKinsey del último trimestre y señalan las principales críticas en torno a ASG. De hecho, estas críticas se enmarcan en 4 principales categorías. Y las digo. La primera, ASG no es deseable porque es una distracción. La segunda, ASG no es viable porque intrínsecamente es muy difícil de implementar. Y esto básicamente se refiere al hecho de que ese balance entre las diferentes variables de A, S y G, y sobre todo para atender a los diferentes grupos de interés que pueden tener motivaciones distintas en torno a los objetivos relacionados con estas variables, pueden ser difíciles de implementar. Ahora, cuando se trata de medir rentabilidad financiera es muy fácil, ¿no? Sabemos que el objetivo central es incrementar el valor de la empresa y por ende eso sube el valor de las acciones para los accionistas. Pero cuando se trata de integrar rentabilidad financiera con objetivos de ASG es cuando todo se complica. Y por eso los detractores están ahí. El otro aspecto es con la medición. Y estos detractores dicen que ASG no es medible, por lo menos desde un punto de vista práctico. Y esto se refiere, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de correlación entre las diferentes agencias que dan suministro de scores para ASG, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos este análisis de las clasificadoras de riesgo de crédito, por ejemplo, que asignan un rating y vemos las metodologías de un Moody's o de un Standard & Poor's, y vemos que esa correlación es del 99%, cuando hacemos ese mismo análisis con estas otras agencias que se especializan en scores de ASG, vemos que esa correlación está en torno al 51%, pasando un rango que va del 38% al 71%. Y esta es data que nuevamente la he obtenido de este reporte que he mencionado. Entonces, y a eso sí sumamos que hay varios fondos institucionales de envergadura que también tienen metodologías propias. Entonces, toda esta discrepancia en torno a no tener uniformidad en relación a la medición que normalmente se tiene que hacer por un tercero, hace que los detractores estén ahí con estos comentarios, ¿no? Y la cuarta, o el cuarto pilar de los detractores, tiene que ver, aun cuando se pueda medir ASG, no existe una relación significativa con el desempeño financiero. Entonces, cualquier desempeño positivo que pueda tener una compañía que tiene políticas de ASG, esos detractores van a decir, no, no es producto de tu política, es producto de factores exógenos que hacen de que tu rendimiento sea positivo. Para estos detractores simplemente no existe alfa para aquellos fondos o instituciones que tienen políticas de ASG. Ahora bien, cuando vemos estas críticas, hay un tema fundamental que falta, ¿no? Y todos están desconociendo un tema fundamental, que es el de la licencia social. Cuando hablamos de licencia social, básicamente nos referimos a las expectativas que los diferentes grupos de interés pueden tener sobre una determinada empresa, negocio o industria que están actuando de la forma justa, haciendo las cosas bien y que son merecedoras de confianza. Esta licencia social es fundamental
Si las compañías entienden las licencias sociales y son merecedoras de las licencias sociales, se pueden hacer los proyectos. Imagínense, por ejemplo, en nuestro país, en el sector de minería, proyectos mineros que no cuenten con la licencia social no se pueden hacer. Involucrar a las comunidades, ser sensibles con las comunidades, entender qué es lo que buscan las comunidades, esos son los que te están dando la licencia social. Existen proyectos que se han iniciado sin licencia social, con sobrecostos y que avanzaron y han tenido que cerrar, han habido contramarchas. Ese tema de no entender lo que el consumidor busca es lo que genera el fracaso. Ahora bien, para responder a estas críticas también hay que entender una serie de elementos que son puntos críticos en torno a la implementación de políticas ASG. La primera es reconocer que las externalidades están en aumento. Cuando me refiero a externalidades, por ejemplo, el caso más común, más simple de elegir, tiene que ver con el aumento de los gases de efecto invernadero. Y sabemos que la ciencia es clara en torno a lo que implica esto, desde el punto de vista de riesgo climático, aumento de la temperatura de la Tierra, etc. Entonces, entender y ser sensible con esos factores, eso es lo que hace que la licencia social se vaya acomodando, y la licencia social no es estática, se va ajustando en torno a las tendencias, en torno a cómo el consumidor va percibiendo las diferentes externalidades que se presentan. Y no solamente tiene que ver la externalidad en torno al medio ambiente, ¿no? La pandemia, de hecho, ha sido un catalizador de factores vinculados al tema de salud y cómo que las compañías deben atender y mejorar sus políticas en torno al trabajo. Otro aspecto, y para responder también a estos críticos, tiene que ver que existen empresas que están siendo muy exitosas aplicando políticas ASG. Entonces, el éxito existe, el rendimiento positivo, ese alfa que yo mencionaba, sí se genera. De hecho, en una de las mesas de trabajo que hemos tenido dentro del PIR y en una de las conferencias anteriores a esta, hemos tenido presentaciones de Amundi, donde hacíamos justamente un análisis de fondos de inversión y empresas que sí tienen buenas políticas, y se veía esa correlación positiva entre tener buenas políticas de ASG, propósito de ASG, y un rendimiento positivo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de estas empresas que sí están adoptando políticas ASG, hay un tema central acá y es el tema de propósito. Cuando una compañía no solamente tiene una política de ASG, sino lo mete o tiene un propósito de ASG, la cosa cambia y hay dos factores que cambian ahí. La primera es mitigar riesgos y la segunda es generar valor sobre los valores que la compañía tiene. Y nuevamente me remito a este artículo que he leído porque me pareció interesante el caso de Patagonia, esta empresa de artículos, de venta de artículos y ropa para actividades al aire libre. Y esta compañía tiene un propósito bien específico, y el propósito que ellos tienen es: estamos en el negocio de salvar nuestro planeta. Ahora bien, Patagonia es una empresa con muy buenos resultados, y de hecho estuve repasando y revisando la página web de ellos, y es interesante porque ellos tienen un compromiso del 1% para el planeta, 1% de las ventas para el planeta. De hecho, desde que arrancaron con este programa han logrado afiliar a otras empresas, son más de 1.200 empresas, y tienen hoy en día un fondo alrededor de $350 millones específicamente destinado a actividades de cuidado del medio ambiente. Entonces, este es un ejemplo concreto, digamos, de cómo se incorpora el propósito y cómo las compañías se involucran en estos temas, y de tal forma que no solamente están siendo sensibles, digamos, con la licencia social que se les ha dado, sino que también cómo están logrando ser exitosos en sus negocios. Ahora bien, otro tema que, vinculado a este tema de la medición que comentaba de las clasificadoras de riesgo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los últimos informes de MSCI o de Sustainalytics o de Standard & Poor's Global, o del mismo Refinitiv. De hecho, que ha habido una mejora sustancial en la forma como las mediciones asociadas a ASG han venido evolucionando en el tiempo.
Y esto es una muestra de que todavía estamos avanzando, mejorando. Este es un trabajo en marcha, hay mucho espacio de mejora. Esto es algo que es un esfuerzo de largo aliento y así lo tenemos que ver, ¿no? En ese sentido, es también importante reconocer el rol del regulador, ¿no? Que en diferentes países vienen actuando, no siempre de manera coordinada, pero en algunos países el regulador realmente están imponiendo estas prácticas o estos requerimientos de información de una forma mucho más dura, inflexible, de tal manera que las compañías o las diferentes instituciones financieras y emisores reporten, porque sin data realmente no se puede medir. Entonces, es importante el tema de reporte y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero la conclusión es clara. ASG está para quedarse, no es una moda. Este acrónimo ASG, de hecho, nace en el año 2005 y desde entonces ha venido creciendo de manera sostenida. Y de hecho, algo que también estuve revisando es que solamente desde el año 2019, por ejemplo, las búsquedas de ASG en Google se han incrementado más de 5 veces. Pero también hay otra evidencia de que esto está para quedarse. Hoy existen más de 5.000 empresas que ya tienen compromisos concretos asociados con 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto en el protocolo de la COP26 asociado con esta carrera hacia el cero promovida por Naciones Unidas. Más del 90% de las empresas que están en el S&P 500 cuentan con reportes de ASG, de una u otra forma, pero lo están reportando. 70% de las empresas que están en el Russell 1000 también lo están haciendo. Perú no es ajeno a esto. De hecho, 185 empresas que están con títulos en el Registro Público de Mercado de Valores tienen reportes de sostenibilidad corporativa. Y existen 117 empresas que sí tienen informes ambientales, de las cuales el 53% de estas políticas fueron aprobadas por sus directorios. Esta RSC, digamos, que forma parte de la norma de la SBS 018-2020, recoge comentarios del PIR. La SMB, y acá voy a hablar un poquito más del PIR, ha sido muy sensible a escuchar recomendaciones, sugerencias de mejora en torno a este reporte. Y eso es algo que aplaudimos, porque la SMB no solamente ha recibido muy bien nuestros comentarios, sino que realmente lo ha implementado en beneficio, digamos, de todos los emisores y de tener una mejor calidad de reporte en el Perú. El PIR es un actor relevante para nuestro ecosistema financiero. De hecho, tenemos un compromiso con la cultura de inversión. Y como Network Supporter del PRI, debo destacar que estamos comprometidos, muy comprometidos con impulsar iniciativas concretas y de alto impacto hacia la promoción de políticas y prácticas de inversión sostenible. Nuestra presencia local no distingue, porque genera impacto, genera valor agregado. Y este es un complemento perfecto con el PRI, porque nos permite generar valor por medio de mesas de trabajo. De hecho, uno de los grandes esfuerzos que tenemos a través de la Secretaría Técnica es generar contenido, generar aportes, contribuir con nuestros miembros para ayudarlos en establecer políticas de inversión sostenible o responsable de forma coordinada. Trabajar con el regulador, puse un ejemplo reciente sobre esta regulación, sobre esta norma de la SBS. Organizar eventos o conferencias como esta son ejemplos, digamos, del aporte que generamos. Y por ello, quiero aprovechar este espacio hoy para invitar a más miembros. De hecho, estuve hablando con Martín y creo que es importante no solamente sumar esfuerzos con la banca, sino con todo el sector financiero, cajas municipales, financieras. Este es un esfuerzo colectivo, esto es un esfuerzo que inicia, digamos, con iniciativas y con el liderazgo de Aldo Ferrini y también con Arturo Caballero, pero estamos tomando fuerza. Pero necesitamos más miembros para que seamos mucho más fuertes, mucho más contundentes y realmente podamos hacer un aporte importante a nuestra sociedad, a nuestro Perú. Muchas gracias.